los endémicos no afecten obviamente a personas con compromiso inmunitario, sino que es como que hay que estar en ese sitio. Por eso el antecedente de vivir en una de esas zonas endémicas o o haber viajado puede ser orientador sobre ese tipo de patologías. En cambio, las otras, bueno, son generalmente o con mucha frecuencia está asociado a cuadros, como les digo, relacionados con compromiso inmunitario de cualquier tipo. Algunos de ellos, como van a ver, por ejemplo, en el caso de la aspergilosis, hay varios que son, es decir, que no es directamente la acción del hongo, y me refiero a la acción infecciosa característica de cualquier patógeno, sino a la reacción inmune que provoca, que puede manifestarse con un estado similar a un estado alérgico, ¿no? Por eso lo vimos, uno de ellos, por ejemplo, en los cuadros de enfermedades restrictivas. Eh, o sea, que pueden tener diferentes expresiones, ¿no? Y dar diferentes cuadros, un mismo tipo de patógeno. Bueno, entonces a la medida que vayan desarrollando el tema, les hago algunas observaciones específicas, sobre todo para que vayamos asociando las relaciones o las diferencias que pueden existir en cuanto al diagnóstico en relación con los otros tipos de infecciones que hemos venido viendo, ¿verdad? Acordémonos, neumonías bacterianas, neumonías virales, bueno, el absceso pulmonar, que es como una consecuencia generalmente de un proceso que primero se inicia como una neumonía. El otro cuadro es el que vimos de la tuberculosis. Y bueno, hoy que vamos a ver la patología infecciosa asociada a hongos. Otra característica un poco orientadora en el caso de las micosis pulmonares es que muchas de ellas se expresan también en otros órganos. O sea, esa lesión por el hongo también puede producir, por ejemplo, manifestaciones en la piel o en otros órganos. Y algunos de estos órganos también tienen una evolución similar a la tuberculosis. Entonces, como ven, algunos aspectos pueden ser obviamente comunes, como los síntomas que hemos manifestado todo el tiempo, que son prácticamente los mismos, tos, disnea y en algunos casos dolor torácico y fiebre, pero dependiendo entonces de la caracterización de cada uno de estos síntomas y obviamente asociado a los otros factores predisponentes o la historia epidemiológica de esa persona, bien sea su lugar de trabajo, se ha viajado, etcétera, nos puede ir un poquito ayudando en el diagnóstico diferencial. Bueno, entonces comenzamos ya la exposición y yo les voy a ir haciendo alguna observación de ser necesario. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el seminario de micosis pulmonares. Este grupo está conformado por Isabel Espinosa, no le pasa, Jennifer Hidalgo, José Mendoza, Brian Ocampo, Catherine Rivera y por mi persona, Diana Luzuriaga. Ya, pasa. La coccidioidomicosis, esta se debe a dos hongos que son indistinguibles clínicamente. Está el Coccidioides imitis y el Coccidioides posadaci. Estos van a compartir muchos rasgos con la tuberculosis, por lo que pueden confundirse con facilidad con ella. Y esto también va a ocasionar un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo cual va a incrementar la morbimortalidad. Pásale, por favor. Ya la epidemiología, bueno, este es un padecimiento endémico de ciertas regiones desérticas que van a incluir el sur de Estados Unidos y el norte de México y algunos países de Sudamérica. Esta infección se va a adquirir con facilidad al visitar estas zonas endémicas,
por lo que no es inusual identificar viajeros que estuvieron en dichas regiones, incluso si los periodos de exposición fueron cortos. Es importante recalcar que esta no es una infección oportunista, aunque las personas con alteraciones inmunológicas son más propensas a su desarrollo, por ejemplo, las personas con VIH, diabetes mellitus, consumo de ciertos fármacos o fármacos biológicos inmunomoduladores. Y también se considera que la población hispana tiene una mayor predisposición. La etiología y fisiopatogenia. El coccidioides, bueno, este es un hongo dismórfico, saprofítico que se encuentra en el suelo. En el suelo vive en forma de hifa, denominada artroconidia. Y bueno, esta se fragmenta al movilizarse y las corrientes de aire lo dispersan. El ser humano va a contribuir a esta dispersión, especialmente en la construcción y excavación del suelo donde se encuentra el hongo. Bueno, una vez que la persona inhala el hongo, estas hifas se van a desarrollar en 3 etapas. Una etapa inicial de infección primaria, una fase de latencia y una fase de reactivación. Una vez en el pulmón, las artroconidias van a evolucionar a su forma invasiva, que son las esférulas. Estas son unas estructuras esféricas que en su interior van a estar cargadas de endosporas, y estas a su vez van a diseminar la infección a tejidos contiguos, a liberarse, o puede ser a áreas distantes a través de vasos linfáticos y del torrente sanguíneo. A diferencia de la tuberculosis, son frecuentes las adenopatías y la afectación extrapulmonar es evidente en la clínica. Bueno, la presencia del hongo ya en los alvéolos va a activar una reacción inmunitaria que al principio es inespecífica, pero conforme evoluciona se vuelve muy específica y a su vez produce una hiperreactividad celular tardía. Y bueno, esta activación inmunitaria celular va a combinar con la formación de un granuloma, que esta va a limitar la propagación del hongo. Es importante conocer que a pesar de que el paciente puede expectorar los hongos, estos no van a producir el contagio de persona a persona, ya que el hongo necesita depositarse en un terreno adecuado para transformarse nuevamente en una artraconidia, que es la única forma infectante. La presentación clínica. Bueno, vamos a tener una forma subclínica. En esta solo se va a identificar debido a que los pacientes van a presentar anticuerpos o bien mediante una prueba cutánea positiva, dado que los pacientes van a ser asintomáticos y casi nunca van a tener alteraciones radiológicas, y este representa un 60% de las infecciones. Pásale, por favor. En el caso de la coccidioides pulmonar primaria, esta va a ser subaguda, autodelimitada y se va a manifestar tanto con síntomas respiratorios como sistémica. Esta forma inicialmente se describió como la fiebre del Valle de San Joaquín. Y bueno, estos pacientes van a tener fiebre alta, diaforesis, cefalea y en muchas ocasiones artralgias migratorias. Estos síntomas van a anteceder a los síntomas respiratorios y bueno, es importante conocer que estas manifestaciones sistémicas son efecto de la reacción inmunitaria, por lo que los pacientes también pueden cursar con cierta eosinofilia. En los síntomas respiratorios vamos a tener una tos irritativa con hemoptosis y dolor pleurítico, y también se pueden reconocer ciertas lesiones cutáneas que pueden ser exantema macupapular o bien un eritema nodoso. Pásale, por favor. En el RX de tórax podemos reconocer infiltrados pulmonares que no se van a distinguir de una neumonía bacteriana. También en algunas ocasiones puede existir derrame pleural y adenopatía iliar y mediastínica. Y en menos del 5% de los casos va a quedar como evidencia de la infección primaria unas lesiones cavitadas de paredes delgadas o bien la presencia de nódulos. Una vez superada esta fase, los pacientes pueden permanecer de por vida sintomáticos y solo unos pocos van a sufrir una reactivación. En la coccidioides pulmonar crónica, esta solo sucede en el 5% de los casos.
Y es importante recalcar que esta no se trata de una nueva infección, sino de una reactivación del hongo que permaneció vivo y latente después de la infección primaria. Las manifestaciones clínicas y radiológicas van a ser muy similares a las de la tuberculosis, ya que los pacientes van a cursar con tos crónica, fiebre y pérdida de peso, y en algunos casos pueden tener hemoptisis mínima o masiva. En las imágenes radiológicas vamos a observar infiltrados fibrocavitatorios o cavitaciones únicas de paredes delgadas, y otros hallazgos pueden ser los infiltrados difusos, la presencia de nódulos, y es común que estos infiltrados se acompañen de una adenopatía ileal. También la afectación pleural es frecuente. Esta se puede provocar debido a la invasión micótica o a la ruptura de las lesiones pulmonares, que a su vez van a causar un empiema y una fístula broncopleural. Un hallazgo infrecuente que se observa en la imagen va a ser la presencia de una bola fúngica, pero este solo es en algunos casos y no es muy común. Bien, para continuar, vamos a continuar con la coccidioidomicosis diseminada. Esta se puede presentar tanto en las formas primarias como en la crónica. Se presenta en menos del 1% de las formas primarias, pero es un poco más frecuente cuando existe algún tipo de inmunosupresión. Y esta se va a diseminar a través de dos vías. Una va a ser el drenaje linfático y la otra va a ser la circulación. Esta va a presentar unas lesiones características, las cuales son unas pápulas y unas lesiones purulentas fistulizadas. El primer sitio donde colonizan este hongo va a ser la piel, donde se van a presentar en primera instancia estas lesiones, aunque también puede presentar infección tanto en huesos como en el sistema nervioso central, específicamente en las meninges. Ya, las formas diseminadas de una infección primaria siempre tienen un mal pronóstico. Esta diseminación en la forma crónica va a ocurrir por una reactivación simultánea de lesiones pulmonares y extrapulmonares. Y nos dice que la propagación tiene lugar en la minoría de los casos crónicos, pero tiene predilección por los mismos órganos que por la primaria, empezando por la piel y luego se disemina hacia los huesos y hacia el sistema nervioso, específicamente las meninges. El siguiente, por favor. Ya. En cuanto a su diagnóstico, va a existir, siempre se debe realizar un examen tanto a residentes como a viajeros que hayan pasado por una sonda endémica. Los principales factores que pueden producir una confusión clínica va a ser que se manifiesta de la forma primaria, va a ser similar a una neumonía adquirida en la comunidad, mientras que la crónica va a ser casi indistinguible de una tuberculosis. Entonces, nos decía que es muy difícil algunas veces poder diagnosticar correctamente, porque se pueden llegar a confundir. Ahora, para poder hacer un diagnóstico más preciso, podemos recurrir hacia una serie de tinciones y cultivos, sobre todo las tinciones de KOH, que se las puede realizar en cualquier secreción o líquido del cuerpo, aunque la sensibilidad a lo que sería las secreciones respiratorias va a ser baja, por esto que solo llegaba hasta un 30%. También se pueden utilizar tinciones de plata, como la tinción de Brocot, y también se puede usar el ácido periódico de Schiff. Y decía que no es nada recomendable usar hematoxilina eosina porque no tiene una buena sensibilidad. Estas se las va a poder visualizar en forma de esférulas, las cuales son características. Estas tenían una doble pared y van a estar llenas de endoesporas. Ahora, en el cultivo se va a hacer en la mitad de los casos
y tarda más o menos entre 2 a 4 semanas en realizarse. Y en el cultivo al crecer el hongo se va a poder observar la forma infectante que va a ser la artraconida. Y si bien no se necesitan de medios complejos para realizar estos cultivos, sí se necesita un experto que lo revise y lo examine, y siempre se tienen que presentar las cifras características para poder diagnosticar. Ahora, en cuanto a la broncoscopía, para realizar el lavado alveolar y una biopsia, se las va a teñir y se las va a cultivar de manera específica en busca de la coccidioides, y tiene una sensibilidad diagnóstica del 60%, por lo que siempre se debe considerar hacer una broncoscopía cuando existe una sospecha. Y también tenemos lo que es una detención de antígenos micóticos, pero no han sido tan útiles como, por ejemplo, en otro tipo de micosis. Ahora, en cuanto a pruebas inmunológicas, se puede observar que en un inicio se van a presentar anticuerpos IgM, que son seguidos por anticuerpos IgG, aunque existe un problema, se podría decir, o no es tan preciso, dado que los IgM pueden persistir de forma crónica en las formas diseminadas, por ejemplo, y los IgG pueden persistir aunque ya se haya superado la enfermedad o si se encuentra una remisión. Y esto da lugar a que un título positivo no confirme el diagnóstico. Además, también otro problema que puede surgir es que en algunos enfermos estos anticuerpos no se detectan, es decir, pasarían como indetectables, y un informe, incluso aunque saliera negativo, no se descarta una infección por coccidioides. Entonces, vamos a encontrar dos utilidades sobre todo para estos exámenes. Uno va a ser que encontrar títulos altos en un contexto clínico consistente con coccidiomicosis establece un diagnóstico muy probable, aunque no es un diagnóstico 100% confirmado, y la detección de títulos aún bajos en líquidos como el cefalorraquídeo o el pleural, es una confirmatoria de infección. Estos serían los dos casos más útiles para esto. Ahora, en cuanto a las técnicas que se van a utilizar, encontramos tres principalmente, que va a ser el inmunoensayo enzimático, donde se va a identificar el IgM y el IgG. Aunque este es muy sensible, puede producir resultados positivos falsos. Siempre hay que tener en cuenta eso. También tenemos la fijación de complemento, la cual es una prueba sobre todo para casos crónicos, y títulos altos se relacionan con una diseminación y un mal pronóstico. Aunque la credibilidad de estos resultados también pueden ser falsos, no es 100% efectivo. Y por último tenemos la inmunodifusión, la cual también detecta IgG e IgM, y esta sí es muy específica, y esta sí sirve para indicar, para confirmar resultados positivos, por ejemplo, en un inmunoensayo enzimático que se haya hecho en una primera instancia. Ya, y por último tenemos también la intradermo reacción. Ya, no, espera. Ya, y esta es muy similar a la que se usa, por ejemplo, para la tuberculosis, y esta se trata de utilizar dos antígenos, que son la coccidiona y la esferulina, y cuando existe una reacción de inflamación local que es superior a 5 minutos, puede considerarse como positiva, y según también la clínica del paciente, podría ayudarnos a un diagnóstico de coccidiomicosis. Ya, sí, sigue. Ya, y en cuanto al tratamiento, tenemos que puede ser o muy simple o muy complicado, dado que en la inmensa mayoría de los casos, se puede tratar con un solo fármaco, que sería un antimicótico generalmente. Aunque esta se puede complicar, aquí sí se tendría que, lo más recomendable nos dice es referirlo ya a otro departamento, puesto que
sobre todo requiere una evaluación constante ya. Principalmente se van a usar lo que son azoles y los polienos. Los azoles actualmente se consideran la primera línea son medicamentos de primera línea para el tratamiento. Tenemos sobre todo lo que es el itraconazol y el fluconazol, los cuales son de primera línea, y el posaconazol, el cual es muy útil sobre todo cuando existen recaídas y también cuando son refractarios. Y estos de aquí son muy bien tolerados, no suelen provocar ningún efecto secundario y por eso son el tratamiento recomendado actualmente. Ahora, también existen los polienos, donde encontramos la anfotericina B y sus derivados que usan fórmulas lipídicas. Estos antiguamente eran el tratamiento de primera línea, sobre todo la anfotericina B, aunque siempre tendía a provocar toxicidad y una lesión renal, generalmente podía producir. Entonces, han pasado más a como de segunda línea y ya no se los usa tanto. Y más bien sus derivados lipídicos son los que se usan más actualmente antes que la anfotericina B, aunque también tiene su uso. Los azoles, estos nos hablaban de que, por ejemplo, en casos de mujeres embarazadas, como son teratogénicos, estos no se llegan a usar, pero en cambio aquí sí tendríamos que usar, por ejemplo, la anfotericina B, que sí está más recomendada. Ya, bueno, voy a continuar yo con respecto, ya explicó mi compañero sobre el tratamiento. Ahora yo voy a hablar sobre el esquema en sí de cómo tratar en esta enfermedad. Ya explicó que la principal línea son los azoles, sin embargo también se utiliza la anfotericina B y también nos hablaba del posaconazol y una profilaxis. Entonces, con respecto a los azoles, ya lo explicó, simplemente voy a dar unas cosas puntuales, que el itraconazol, y el fluconazol son los fármacos más representativos de los azoles. El itraconazol se utiliza cuando existe infección ósea y el segundo cuando existe infección de las meninges, en este caso el fluconazol. La dosis que se da son 400 miligramos al día. Bueno, eso se podría decir que es como una dosis empírica. Sin embargo, esto no es específico, sino que depende de la diseminación de la enfermedad. Y pues si es que requiere el ajuste de más de la dosis, se lo debe realizar. Algo muy puntual también que es importante tener en cuenta aquí en los azoles es que está contraindicada en embarazadas por el efecto teratogénico que ya lo mencionó mi compañero. Y en estos casos pasamos al siguiente punto, que es la anfotericina B. En la anfotericina B, pues se prefiere en el caso de las embarazadas, como ya lo había mencionado, pero también en el caso que existe, en el caso de que la infección ha puesto en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, al nosotros utilizar una anfotericina B en nuestro paciente que está inestable, al momento de que este paciente ya se encuentre estable, debemos cambiar debemos cambiar el medicamento de la anfotericina por los azoles, por el efecto tóxico que igual ya lo mencionó Brian. El otro fármaco que es igual parte de los azoles, sin embargo, lo puesto aparte, es porque estos se los utiliza en el caso de las infecciones que son por casos refractarios y recurrentes. Significa que son enfermedades que ya van repitiéndose de 2 a 3 veces en el año. Y finalmente, pues la profilaxis, que también es parte de este esquema de tratamiento. En este caso son pacientes que tienen infección, pero sin enfermedad, sin presencia de la enfermedad como tal. Entonces, ¿cómo cuantificamos o cómo nos damos cuenta de la infección? Es con la serología o la introdermoreacción positiva que ya mencionó mi compañero, y síntomas y hallazgos radiológicos que tengan los pacientes. Porque generalmente estos pacientes cursan con un sistema inmune deprimido y pues bueno, se debe iniciar la dosis con los azoles, con el itraconazol o con el fluconazol hasta que el paciente estabilice su sistema inmunológico.
Ahora, la doctora igual al inicio de la clase nos mencionaba que, bueno, son pacientes que generalmente a quienes se les da la enfermedad son pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a los inmunodeprimidos en la profilaxis, bueno, no hay un estudio como tal que diga que tienen un efecto benéfico al 100%, sin embargo, sí se los puede considerar para profilaxis, por ejemplo, los pacientes que son trasplantados, los pacientes reumatológicos y los pacientes totalmente inmunodeprimidos que tienen un conteo de CD4 demasiado bajos, como es el caso del VIH severo e incluso SIDA. Pásale, por favor. Listo. Voy a continuar hablando de las micosis oportunistas, de la aspergilosis. Pásale. Bueno, en generalidades de la aspergilosis, el aspergillus es un hongo que se encuentra en todo el mundo. Existen alrededor de 200 diferentes especies del aspergillus, pero solo 19 son patógenas para el ser humano. Bueno, lo que hace este hongo es difundirse, por decirlo de esta manera, o diseminarse hacia los tejidos profundos, y lo hace en forma de una hifa aceptada. La imagen que está en el centro es cómo se ven las hifas a la microscopía. Bueno, existen varios tipos de esta aspergilosis. Los más representativos los he puesto aquí, que son el Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus terrus. Ya, con respecto bueno, de manera característica, cómo ingresa al organismo o cómo produce la infección. Bueno, más adelante igual ya van a ir comentando mis compañeros los diferentes tipos de aspergilosis, pero de manera general lo que hace es entra por inhalación, y pues como estos pasan en el suelo o en reservorios externos, al momento de que existe por ejemplo, en las lluvias nos comentaba que cuando existe una lluvia y generalmente las gotas de lluvia de agua caen al suelo y nos llegan por los orificios nasales, estos llegan a los senos paranasales y luego se diseminan hasta la vía aérea inferior, produciendo así daño pulmonar. Incluso, como ya lo manifesté, se van a la zona inferior, a los tejidos profundos, produciendo una enfermedad ya sistemática. Y la afección en sí depende mucho, o de cuán grave va a ser la enfermedad, depende del estado inmunológico, de la inoculación y la virulencia, es decir, de la cantidad de los aspergilos inhalados, y cuán fuerte está también este hongo. Y pues también se pueden producir ciertas entidades nosocológicas que las voy a describir a continuación. Pásale, por favor. Listo. Las entidades nosocológicas que nos habla, que son parte igual de esta aspergilosis. En primer lugar tenemos la aspergilosis invasiva, luego tenemos el aspergiloma, que hay que diferenciarlo, que esto es una masa de hongos colonizadora. Sí, perdona que te interrumpo, pero después se me olvida. Para corregirte, porque ustedes también tienen que leer bien y expresarse bien, ¿verdad? Para cuando se gradúen, pues no cometan esos errores. No es nosocológicas. ¿Cómo sería? José. Nosológicas, perdón. Ajá, nosológicas. Y no es enfermedades sistemáticas, sino enfermedades ¿qué? Sistémicas. 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 No es lo mismo. ¿Okay? Son pequeños detalles, pero que si ustedes siguen cometiendo el mismo error, es mi deber como docente corregirlo para que no lo sigan cometiendo. ¿Ok? Ya va. Ya, bueno, continuando, el aspergiloma hay que diferenciarlo, que como ya lo manifesté, una masa de hongos que coloniza en una cavitación previa. Por ejemplo, en las cavernas de la tuberculosis, es decir, que si un paciente tuvo tuberculosis, aquí se pueden presentar estos aspergilomas, o también como una forma que coloniza un muñón del bronquio después de una cirugía. La otra entidad es la rinitis alérgica y el asma mediada por inmunoglobulina E, que bueno, esta se ha considerado como un síndrome junto con la afección bronquial,
debido a que el mecanismo inmunológico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica parece o es similar, pero bueno, eso ya lo van a hablar un poco más adelante. En cuanto a otra entidad es la neumonitis por hipersensibilidad, que bueno, en esto va a aparecer ya en los trabajadores de Malta por contaminación de las Aspergillus, y la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Bueno, esta decía que tenía varias causas y bueno, eso ya es igual un tema que lo van a abordar más adelante. La otra entidad es la neumonía crónica necrosante, que bueno, esta no la origina de modo exclusivo este microorganismo, pero también es parte de la aspergilosis. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que bueno, es una entidad igual que me parece que eran eosinófilos aumentados y bueno, estaban a nivel pulmonar. Pásale, por favor. Ya, ahora voy a hablar sobre la aspergilosis invasiva. Bueno, ya como lo mencioné en un inicio, la aspergilosis es una enfermedad oportunista o una micosis oportunista, que va a afectar en sí a los tejidos profundos. Según nos manifestaba el libro, se considera como la principal causa de muerte por infección en pacientes que se han sometido a trasplantes de médula ósea. Existen varios factores de riesgo que están asociados al desarrollo de la aspergilosis. Sin embargo, los más frecuentes, por decirlo de esta manera, son que los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes que tienen una inmunidad inespecífica suprimida, específicamente una neutropenia grave, también los pacientes seropositivos con VIH avanzado, o incluso en etapas ya de SIDA. De igual manera, los pacientes en la enfermedad granulomatosa crónica y pacientes que tienen trasplantes como el de la médula ósea, que yo lo había manifestado. Pásale. Ya. Bueno, para concluir, la fisiopatología de esta micosis es igual como ya lo había manifestado, casi similar al anterior, que es, bueno, por la inhalación de las conidias aéreas, ahí como podemos ver en el gráfico, se inhalan se inhalan a las hifas, cualquiera de los que había mencionado anteriormente, como Aspergillus fumigatus, Flavus niger o Terrus. Estos llegan al alveolo y bueno, pues aquí en el alveolo se encuentran con los macrófagos. Estos macrófagos, ahí en el gráfico pueden ver, en el primero existen los polimorfonucleares, que bueno, sería en una persona que es inmunocompetente, pero en la parte inferior es uno que no, por ejemplo, en un paciente inmunodeprimido, en el cual la línea blanca está disminuida, entonces ahí se ve la diferencia de cómo se puede diseminar la enfermedad o la micosis. Bueno, lo que va a hacer después de esto, independientemente de si el paciente sea inmunocompetente e inmunocomprometido, va a hacer lesionar los tejidos contiguos y pues va a producir una necrosis coagulativa a nivel pulmonar. Y lo que vamos a tener o se va a reflejar es como zonas de necrosis en el pulmón o infartos pulmonares. Infarto pulmonar, perdón. Pásale. Ya, siguiendo con el diagnóstico de se ha determinado mediante el cultivo del hongo y la evidencia anatomopatológica de invasión de las hifas al tejido pulmonar con tinciones para hongos. Este estudio tiene la ventaja de poder mostrar la lesión de los tejidos producida por el agente, siendo diagnósticas la identificación de tejido con lesiones necrótico-hemorrágicas y acumulaciones de hifas con ramificaciones de 45 grados. La presencia de cabezas conidiales se usa para identificar las distintas especies. El diagnóstico diferencial para el patólogo por la morfología de los hongos va a incluir Fusarium, Pseudosporium y Trichoderma.
pero no es concluyente, por eso se utiliza el cultivo o el estudio de PCR del tejido. Siguiente. Ya. Para llevar a cabo alguno de estos estudios es necesario adecuado muestreo. Puede realizarse cultivo de expectoración o también toma de biopsias con aguja fina por punción, extendido o aspiración del árbol bronquial. Métodos de imagen, especialmente análisis por tomografía torácica, siendo hallazgo frecuente las lesiones nodulares, especialmente el signo de halo. Estudios serológicos y el lavado bronquioalveolar, que tiene una sensibilidad del 50% en lesiones focales. Y también análisis con PCR de muestra de sangre o lavado bronquioalveolar, que es una técnica sencilla y útil. Ya, dentro de la clasificación están los casos comprobados, probables y posibles. Dentro de los casos comprobados es cuando hay signos histopatológicos y cultivos positivos de una muestra con técnica estéril de casos sospechosos y también síntomas consistentes y estado de inmunodepresión. En los casos probables, si un huésped inmunodeprimido con sospecha de la infección tiene cultivo positivo de muestreo del tracto respiratorio bajo o estudio galactomanano positivo y un criterio mayor de la EORTC, que puede ser el signo del halo, cavidad con área de consolidación. O también puede ser con dos criterios menores como tos, dolor torácico, hemoptisis o disnea o derrame pleural. Y en los casos posibles, un cultivo positivo sin criterios mayores o casos sin cultivo, pero dos criterios menores o uno mayor en huésped inmunodeprimido. Es posible iniciar el tratamiento empírico psicótico en cualquiera de estos casos, especialmente cuando las condiciones del paciente comprometen la vida. Ya, y por último, el tratamiento. Está la anfotericina B, que es un tratamiento de elección para la forma invasiva con dosis de 1 miligramo kilogramo día. Los inconvenientes son los efectos secundarios, por eso hay que vigilar las reacciones anafilácticas, concentración de potasio y la toxicidad renal. La anfotericina microsomal tiene menor toxicidad y se administra en dosis altas de 5 miligramos kilogramos día y también dependiendo de la respuesta clínica. Ese también se le incluye esta anfotericina microsomal más la caspofungina como tratamiento de salvamiento. Itraconazol igual es eficaz para casos invasivos, con dosis de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, administración oral para mantenimiento y puede ser hasta 4 meses. Voriconazol es eficaz porque tiene menores efectos secundarios, efectivo en fase inicial y es de primera línea. También se le incluye voriconazol más caspofungina, aunque aún se encuentra bajo investigación. Y por último, la equinocandinas, eficaces en todos los tipos de Aspergillus, considerado como tratamiento de segunda línea. El uso del factor estimulante de colonias de granulocitos o granulocitos y macrófagos va a disminuir la incidencia de fiebre e infecciones oportunistas. Y también existe el tratamiento quirúrgico si la infección está cerca de la caja torácica, corazón, grandes vasos u osteomielitis. Continuando tenemos lo que es la aspergilosis necrotizante crónica. Esta también es denominada aspergilosis semi-invasiva porque hay una invasión local de lo que es el parénquima y también muestra lo que es una destrucción y formación de cavidades. Esta enfermedad va a tener un curso que puede ir de meses o puede ser tan poco o corto como a semanas. Este tipo de aspergilosis se ve generalmente en los pacientes que tienen edad media o son ancianos.
o también que tienen ya un historial de EPOC, tuberculosis, resección pulmonar, radioterapia, porque presentaron una neoplasia, o menor frecuente son los pacientes que tienen fibrosis quística, infarto pulmonar o sarcoidosis. Y también en algunos pacientes que tienen condiciones de inmunodepresión leve. Ya. La sintomatología de la aspergilosis necrotizante crónica es propia de una enfermedad crónica. Por lo general, esta es indolente y se va a presentar en el transcurso de varios meses y va a presentar lo que son fiebres, mialgias, artralgias, tos, esputo hemoptoico, dolor torácico y pérdida de peso. Bueno, como la aspergilosis necrotizante es una patología que es fatal, esta va a requerir de un diagnóstico oportuno que se va a realizar con la muestra de un tejido donde se pueda evidenciar la invasión y un cultivo positivo de microorganismos. Es por eso que se ha recurrido a lo que es ELISA para demostrar anticuerpos en contra de este hongo. El tratamiento se debe administrar en cuanto se confirme el diagnóstico de aspergilosis necrotizante crónica. Lo que se va a administrar aquí son antimicóticos. Se va a iniciar con lo que es la anfotericina por 4 a 24 semanas y luego se va a administrar un tratamiento de mantenimiento con itraconazol. Esto se lo va a realizar luego de definir si es que tiene una buena respuesta, ya que este es considerado como el medicamento de segunda línea. También en diversos estudios que se ha realizado, se considera lo que es el voriconazol como el tratamiento de primera línea debido a la eficacia en los resultados de esta enfermedad. En cuanto al seguimiento clínico, este debe demostrarse en la forma clínica, en la forma radiológica y la forma microbiológica. Hay que tener en cuenta que todas estas medidas en sí son las que van a ayudar para ver si es que hay un buen resultado en la evolución de la enfermedad del paciente. La siguiente. Ya. Tenemos lo que es el granuloma broncocéntrico. Este es un tipo de reacción inmunológica con formación de granulomas necrosantes que por lo general van a estar a nivel de los bronquiolos. Estos granulomas se van a relacionar con antígenos de lo que es el aspergillus y también en pacientes que tienen asma, pero no son exclusivos de estas enfermedades, sino que también se han identificado este tipo de granulomatosis junto con lo que es la enfermedad de artritis reumatoide, la granulomatosis de Wegener y la aplasia eritrocítica. Es por esto que este granuloma broncocéntrico no se considera una entidad clínica, sino es como un hallazgo anatomopatológico. Y la clínica de esta enfermedad se puede reconocer porque hay una elevación sérica de lo que es la inmunoglobulina E. Y el tratamiento indicado para este tipo de enfermedad va a ser los esteroides sistémicos, donde se va a esperar una respuesta variable, ya que va a haber una mejor respuesta en los pacientes que tienen asma. Ahora tenemos lo que es el aspergiloma. Este en sí es una colonización micótica de una cavidad previa, que puede ser una caverna, un quiste o una bula. Esta colonización lo que va a hacer es que va a producir una masa de micelios, que va a estar formada por lo que son los micelios, las células inflamatorias, la fibrina, restos de tejido, el moco y los detritus celulares, que estos en sí van a conformar una bola fúngica dentro de esta cavidad. La forma más frecuente de encontrarse es en lo que son las cavidades tuberculosas, pero también se puede encontrar en lo que son las bulas enfisematosas, en las bronquiectasias y en las cavidades que están relacionadas con lo que es la espondilitis anquilosante.
Bueno, por lo general este aspergiloma es asintomático y el diagnóstico se hace en sí como un hallazgo en un estudio radiológico que se solicita generalmente por otro motivo o también durante un estudio de una hemoptisis, ya que esta es la manifestación más frecuente. Esta hemoptisis en sí puede tener una gravedad variable y va a cursar casi siempre con lo que es la erosión de un aneurisma de Rasmus. En cuanto al tratamiento, este en sí va a consistir en dos cosas. La primera, que va a ser vigilar la lesión y luego observar si se necesita una medida definitiva, que es la resección quirúrgica, en la cual pueden haber algunas complicaciones, como es la fístula broncopleural, las hemorragias o los empiemas. Hay que tener en cuenta aquí que el hecho de que se tenga que manejar la hemoptisis, ya que es la manifestación más frecuente, es necesario observar la reacción que tiene esta a fármacos. Y además, hay que recordar que el peor pronóstico de esta enfermedad va a ser la hemoptisis masiva o también en pacientes que subyacen con la enfermedad de tuberculosis o sarcoidosis. Ya, luego tenemos lo que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta sí es la infección micótica oportunista más frecuente del pulmón. Generalmente se presenta en pacientes que tienen fibrosis quística y también asma. Y esta en sí se va a producir por lo que es la hipersensibilidad a antígenos de alguna de las 5 especies que son más reconocidas de Aspergillus, siendo el más común el Aspergillus fumigatus, pero también puede ser Aspergillus flavus, Cándida, Penicillium y algunos otros. Este tipo de infección fue descrita por primera vez en Reino Unido en el año de 1952. Y además cabe recalcar que este hongo no está en sí presente en el árbol bronquial de forma invasiva, sino que este lo va a hacer de una forma colonizadora. Con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos una reacción inmunológica a la colonización por lo que es el Aspergillus, pero este en sí se comprende únicamente de forma parcial, ya que no está claro si se va a desarrollar en estos ambos casos que les mencionaba anteriormente, si va a ser de asma o de fibrosis quística. Entonces aquí hay un porcentaje de un 2% en las personas asmáticas y de un 7 a un 14% en los que son dependientes a esteroides. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? El hongo va a penetrar la vía aérea por lo que es la inhalación de las conidias. Estas, a su vez, lo que van a hacer es a colonizar las secreciones mucosas del árbol respiratorio. Y esta respuesta inmunológica va a estar mediada a través de la hipersensibilidad de tipo 1, donde vamos a encontrar concentraciones elevadas de inmunoglobulina E y eosinófilos, donde este tipo de reacción únicamente no va a ser humoral, sino que también va a ser celular. Además, este tipo de Aspergillus lo que presenta es una resistencia a los macrófagos que van a causar un daño al tejido y esto a su vez puede producir una respuesta inmunológica que va a ser la causante de que esta enfermedad progrese a una fibrosis o a que se formen bronquiectasias. La presentación clínica de esta enfermedad, pues estos pacientes van a tener lo que son exacerbaciones recurrentes de disnea, tos, sibilancias, expectoración que puede ser amarilla o verdosa y en ocasiones puede presentar algunos fragmentos. También se van a evidenciar signos de opacidades cuando se realiza radiografías y tomografías de tórax. Además, puede haber en estos pacientes fiebre o febrícula, hemoptisis y dolor torácico. En lo que es la exploración física, pueden observarse signos típicos de asma o datos propios que son de
de fibrosis quísticas, como son la aspiración prolongada y el ROPS. Ya. Bueno, en esta aspergilosis pulmonar alérgica se va a evidenciar una elevación bastante marcada del número de eosinófilos y los valores de inmunoglobulina E van a ser mayores de 800 a 1000 miligramos por decilitro. En la radiografía de tórax, lo que puede encontrarse son opacidades con patrón de consolidación. Van a ver también lo que son tapones mucosos que van a o pueden formar en sí lo que son atelectasias que pueden ser subsegmentarias o lobares, y se van a reconocer también lo que son imágenes anulares que van a ser signos sugestivos de bronquiectasias. Y ya cuando los pacientes están en etapas avanzadas, lo que van a ver son zonas de colapso pulmonar que van a tener forma en sí de lo que es un panal de abejas. Ya, continuando con la aspergilosis broncopulmonar alérgica, pues vamos a tener unas presentaciones que se van a manifestar en 5 estadios. Esto no siempre va a ser como que progresivo, pero sí se va a diferenciar por la gravedad. Entonces, el estadio 1 consiste en que es un caso agudo. Aquí va a haber un diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde va a haber una elevación de los valores de la IgE, más o menos de unos 4 meses. Y aquí en el estadio 1 los pacientes van a responder favorablemente a lo que son los esteroides. En el segundo estadio, en cambio, es más o menos similar al estadio 1, sin embargo, aquí no va a responder en los 4 meses, sino va a responder en los siguientes 6 meses. El estadio 3, en cambio, van a haber algunos datos de laboratorios que se van a tornar positivos, que ya los vamos a ver a continuación, y aquí esto va a significar que la etapa se agudizó. En el estadio 4, en cambio, los pacientes no van a responder al tratamiento y van a depender solo de corticosteroides. En el estadio 5, en cambio, los pacientes van a tener bronquiectasias progresivas y las bronquiectasias van a progresar a lo que es una fibrosis pulmonar, y aquí va a tener también el paciente una producción crónica de expectoración. Ya, la clasificación de la gravedad, bueno, aquí la clasificación de gravedad se va a basar prácticamente en lo que es los datos radiológicos y la serología. Entonces, lo que es leve lo vamos a considerar los casos de serología positiva. Los moderados, en cambio, van a ser casos de serología y también va a tener evidencia de bronquiectasias. Y los casos graves van a ser los casos que tengan los pacientes opacidades en la radiografía de tórax, y también van a tener imágenes anulares que representan lo que son las bronquiectasias. Por ejemplo, lo que es la forma grave se va a acompañar también de lo que es resultados de disfunción pulmonar y una elevación de las concentraciones de la IgG y de la IgE. Y bueno, aquí como un dato importante era que, bueno, esto prácticamente se basaba en algunos estudios en los que decía que el 10% de la micosis broncopulmonar alérgica las van a relacionar con sinusitis alérgica micótica. Y entonces a esto se lo va a sugerir como que puede presentarse de una forma llamada micosis sinobronquial alérgica. Y pues aquí en este caso van a presentar los pacientes una colonización del moco, entonces por esta razón van a tener una obstrucción. En el diagnóstico, en cambio, para diagnosticar lo que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, le tienen que hacer lo que es un cultivo del aspergillus, y bueno, aquí van a confirmarlo solo si hay colonización y también una respuesta inmunitaria. En estos dos aspectos se va a basar lo que es el diagnóstico. Entonces, hay diferentes antígenos entre Aspergillus fumigatus, pero se reconoce identificar lo que son la IgE y la IgG, pero tienen que ser estos específicos para los antígenos de este hongo. Entonces, esto se va a demostrar mediante la prueba ELISA. Esta prueba ELISA tiene una sensibilidad del 90%. Y decía también que puede tener, digamos, unos falsos positivos del 1 al 10% de los casos puede tener este falso positivo. También
como les mencioné, sobre la reactividad inmunológica, tiene que haber estas pruebas, pero eso se va a hacer con reacciones cutáneas. En este caso, en cambio, en las reacciones cutáneas va a tener lo que es un falso positivo de un 25%. En la IgE, la IgE, como les mencioné, tiene que estar elevada en este caso, y también va a tener lo que es un recuento de los eosinófilos mayor a lo que es 1000, y también va a tener lo que es cuando tiene una concentración baja de los IgE y una prueba negativa de las ELISA, vamos a descartar lo que es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Para el diagnóstico vamos a tener no solo como estos del laboratorio que les estoy mencionando, y lo que es la complejidad del proceso inmunológico que va a tener el paciente, sino que también vamos a ver algunos criterios diagnósticos, que vamos a ver unos 8, que son los siguientes. Ya, bueno, el primero es que el paciente puede tener lo que es la presencia de asma o fibrosis quística. El segundo, como les mencioné, va a tener una eosinofilia. Y la tercera es que va a tener una reactivación cutánea inmediata contra los antígenos del Aspergillus. Sí, la cuarta, en cambio, es que va a tener anticuerpos contra el hongo. La quinta es que va a tener una IgE total sérica mayor a 1000. En las radiografías de tórax va a tener opacidades características. Puede tener también unas bronquiectasias centrales, y va a tener una elevación de la IgE y la IgG, pero que va a ser específicas para el hongo. En estos casos, como vemos, tenemos 8 criterios. Entonces, los más importantes prácticamente es que el paciente tenga la presencia de inmunoglobulina IgE e IgG específica para Aspergillus, y también que tenga asma, fibrosis quística y la concentración elevada de la IgE total. Entonces, es esencial esto, porque los pacientes, por lo general, que tengan asma y fibrosis quística, es muy raro que los valores de IgE y los eosinófilos estén elevados. Entonces, de esta manera nosotros podemos diferenciar si es un caso de Aspergillus broncopulmonar alérgica. Bueno, vamos a ver también que vamos a identificar que las IgE, hay IgE específicas, como les mencioné, para Aspergillus. En este caso, las IgE, tenemos que darnos cuenta que la IgE tiene que estar de 2 a 3 veces más arriba del valor normal. Entonces, ya de esta forma nos damos cuenta que estamos ante este caso. Y la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también los casos confirmados, obviamente van a ser los que salgan las pruebas positivas, los negativos, pero cuando tengamos unas pruebas positivas y otras pruebas negativas, los vamos a clasificar como caso bajo sospecha. Entonces, aquí tenemos que tener una vigilancia de estudios serológicos progresivos. Y aquí también tenemos unos estudios anatopatológicos. Estos estudios no son parte prácticamente de los estudios que vamos a hacer para este tipo de aspergilosis. Sin embargo, podemos realizarlos, pero, por ejemplo, había casos de que vamos a tener una sospecha neoplásica por opacidad en el caso de la Aspergillus broncopulmonar alérgica. Y bueno, esto se va a manifestar porque tengamos una masa pulmonar. Y en este caso se va a realizar lo que es la biopsia por broncoscopía o por cirugía. En el tratamiento, en cambio, el principal objetivo del tratamiento es que se debe controlar la reacción inmunológica que tiene el paciente contra estos microorganismos. Entonces, ¿qué vamos a administrar? Vamos a administrar esteroides sistemáticos, que es muy importante estos fármacos. Va a ser de 30 a 50 miligramos al día. Por lo general va a ser prednisona, y va a ser por un periodo de 2 meses. Entonces, cuando hay recaídas del paciente después de estos 2 meses, pues decía que se puede seguir con una dosis sostenida de prednisona, pero ya va a ser de 7.5 miligramos al día, lo que va a ayudar al paciente que reduzca esas recurrencias. Entonces, también tenemos, como les mencioné, hay artículos que decía que se puede tener también otro tratamiento. Por ejemplo, otro beneficio que nos da es el tratamiento con antimicóticos. Entonces, aquí usaba lo que es el itraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día, pero este va a ser por un periodo de 12 meses.
Aquí vamos a ver que el paciente, en cambio, va a tener una mejoría radiográfica, va a tener una tolerancia mejor al ejercicio, va a mejorar la FEV1, va a tener una disminución de lo que va a requerir normalmente los esteroides para su salud y va a tener mejoría en las concentraciones de IgE. Entonces va a tener también, hay que en esos casos, hay que hacer siempre una vigilancia debido a los fármacos. Entonces, en este caso, por ejemplo, decía que vamos a tener que ver, en el caso de la prednisona, es muy importante vigilar los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una pérdida mineral ósea y también tener unas sobreinfecciones oportunistas. Ya. En el pronóstico, en cambio, es que, bueno, al paciente se le va a realizar una espirometría de control de la FEV1 y va a ser mayor a 0.8 litros. Entonces, cuando el paciente presente una FEV1 mayor a 0.8 litros, la supervivencia de unos 5 años desde que se le realiza, pues es de un 80%. Sin embargo, vamos a tener que un peor pronóstico en el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica cuando tiene el paciente presenta una etapa 5 y aquí el paciente va a presentar una fibrosis, una sepsis bronquial. Entonces, prácticamente va a tener una mala calidad de vida y la supervivencia va a ser de 5 años. Igualmente, pero en estos 5 años la supervivencia a comparación del 80% va a ser del 26%. Ya, y la superposición. Como les mencioné en las clasificaciones anteriores, hay veces que lo que presenta el paciente no se va a clasificar de esa manera, sino que van a tener comportamientos mixtos. Entonces puede tener lo que es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, puede tener un aspergiloma, y bueno, puede haber, digamos, una superposición. Por ejemplo, puede presentar una aspergilosis invasiva, una aspergilosis crónica necrosante, y junto con la anterior que les mencioné. Entonces, en estos casos decía que el tratamiento aún se estaba discutiendo, pero dependía de la respuesta inicial que dé el paciente ante los fármacos iniciales que se les den debido a la superposición, que presentan no solo uno, sino que varios tipos de aspergilosis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, detener aquí la grabación. Ok, entonces para consolidar un poquito ese resumen, especialmente en los aspectos diagnósticos, ahorita los voy a dividir en grupos y les voy a poner aquí en el chat el tema que le va a tocar a cada grupo. Entonces, lo que van a hacer es un resumen muy, muy corto, muy sencillo, o sea, solamente los nombres de los métodos diagnósticos. Les voy a ir escribiendo aquí, métodos diagnósticos más utilizados o más útiles o que normalmente de rutina pues se emplean, más utilizados. ¿Okay? Ese sería la búsqueda principal, ¿no? Entonces, el grupo 1 va a trabajar con asma y EPOC. ¿Okay? Entonces, cuando me refiero a métodos diagnósticos, pueden ser imagenológicos, pueden ser de pruebas de función pulmonar, pueden ser estudios de microbiología, bien sea examen directo, cultivo, PCR, otros. O bueno, también pueden ser otras pruebas que dependiendo de la enfermedad sean más útiles, por ejemplo, en el caso del grupo que le toca el tromboembolismo, por ser el único ejemplo que vimos de afectación pulmonar de la parte vascular, bueno, entonces se acordarán ahí o harán un pequeño repaso de cuáles son los métodos diagnósticos que más orientan para confirmar ese diagnóstico. Okay, entonces el grupo 1 sería asma y EPOC. El grupo 2 sería enfermedades infecciosas, todas las que vienen. Entonces ellos discriminan
bueno, para TBC tal cosa, para micosis tal cosa, para neumonía bacteriana tal cosa, para virales tal cosa, así, para TBC, etc. El grupo 3, el tromboembolismo pulmonar. Y el grupo 4, las enfermedades intersticiales. Okay, entonces les voy a dar entre 15 y 20 minutos, no, acuérdense, no es que van a desarrollar cada método, sino que es como un resumen para que nos acordemos. Bueno, cuando tenemos un paciente con una afección pulmonar o respiratoria baja, y yo la clínica y sus antecedentes y su abordaje inicial me orienta hacia una de estas 4 orientaciones diagnósticas, entonces yo me voy a acordar, bueno, a este se necesitaría hacerle tal estudio, a este necesitaría hacerle tal estudio. Eso para que lo tengamos claro. Ok, entonces los voy a dividir en grupos y más o menos entonces unos 15 a 20 minutos. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí, Doc. Sí, Doc. Okay. Doc. Dígame. Ya, Doc. Nosotros vemos acerca de lo que son los métodos diagnósticos, tanto para el asma como para el PIPOC, en donde de acuerdo también con lo que es AMIR, el algoritmo que nos presenta, encontramos que los métodos diagnósticos precisos para el asma son la espirometría, la medición del pico del flujo expiratorio máximo, la prueba de provocación bronquial y el test de broncodilatación como pruebas principales. En donde la espirometría vamos a encontrar un patrón obstructivo, en donde va a existir una disminución de lo que es el FEP1, y la relación FEP1 y capacidad vital forzada también van a estar asociadas. Aquí va a existir un aumento de la VR, además la CVF, que antes ya mencioné también en la relación, tiene que ser un menor al 50%. Dentro de lo que es la medición del pico del flujo expiratorio máximo, encontramos que esta tiene que haber una variabilidad mayor del 20% de la PEP para confirmar también o asociarlo a un diagnóstico de asma. Y la prueba de provocación bronquial se tiene que exponer al paciente asintomático a agentes inhalados o estímulos físicos y se considera positiva en el caso de que la FEP1 aumente un 20% respecto al valor basal que se encontraba en el paciente. En cambio, lo que es el test de broncodilatación, dentro de los hallazgos, esto vamos a ver el aspecto del asma, que es la reversibilidad, y también lo que es el aumento del FEP mayor a o igual al 12% o 200 mililitros tras administración del broncodilatador inhalado. Algo importante que también acá mencionamos es acerca de lo que es la clínica del asma, en donde nosotros señalamos como principalmente lo que es la tos, las sibilancias, la disnea y la opresión torácica. Mientras que en el caso de lo que es el EPOC, sigamos, aquí hay que diferenciarlo según, de acuerdo a 2 clasificaciones, por así decirlo, que es la bronquitis crónica y lo que es el enfisema, en donde se tiene que señalar que la bronquitis crónica precisamente el diagnóstico es clínico, mientras que el enfisema es anatomopatológico, aunque suele establecerse a través de lo que es la clínica o incluso con la radiografía compatible. En este caso, nosotros mencionamos 2 pruebas importantes para el diagnóstico de POC, y es a todos pacientes con sospecha de POC, lo primero que se tiene que hacer es una espirometría y una radiografía de tórax. En la espirometría, dentro de lo que es la bronquitis crónica, vamos a encontrar una disminución de la FEP1, la capacidad pulmonar total conservada o aumentada, una disminución del índice de Tifenau, que ya antes lo vimos también, que tiene que ser menor a 0,7. Este valor menor indicaría un patrón obstructivo en este caso. Y en caso de los fumadores, el primer índice afectado suele ser el FEP en un 75-25. Bien. Mientras que el enfisema, en la espirometría encontramos que la DLC-ON tiene que estar disminuido, incluso puede
indicarnos una gravedad del enfisema. Por otro lado, en lo que es la radiografía de tórax para la bronquitis crónica, vemos que tiene que haber un aumento del trama broncovascular, un engrosamiento de las paredes bronquiales, una cardiomegalia, un hemidiafragma, y en el caso de enfisema encontramos lo que es una oligoemia pulmonar, atrapamiento aéreo. La silueta cardíaca suele estar alargada y lo que son los hemidiafragmas aplanados. Algo importante que también consideramos es en el caso del enfisema, es importante realizarles una tomografía computarizada de tórax, y esto con el fin de más bien localizar el enfisema e incluso asociarlo con lo que son pruebas de alfa-1 antitripsina. Eso, Doc. Ajá, disculpen que es que me llamaron de la dirección. Ajá, pero antes que se me olvide, es para un pedido saben que estamos empezando nuevamente el proceso de acreditación y bueno, hay que llenar una serie de requisitos, ¿no? Acreditación de la carrera. Y entonces hay una encuesta que se refiere a los graduados, que se necesita una muestra con respecto a los alumnos que están cursando, después que vean los parámetros sobre esos alumnos que ya egresaron y que están pues trabajando, ¿no? Entonces la vicedecana me va a enviar otra vez ese link. Yo la verdad que nunca les hice énfasis en eso, porque yo pensé que era para los graduados solamente. Pero entonces, bueno, para que los que no lo hayan hecho, por favor, llenen la encuesta que ella me va a pasar ahorita. O sea, leen el documento de los que ya están haciendo los graduados y luego llenar la encuesta, que creo que es algo cortito. Eso era lo que estaba haciéndome el pedido por razones de acreditación. Bueno, entonces, de lo que vi, está muy bien, ¿verdad? Recordar entonces que la espirometría sola no nos da diagnóstico, sino que nos confirma que es un patrón expiratorio. Obstructivo, ¿sí? Luego tenemos esas tres pruebas que hacemos para el diagnóstico. Bueno, no las tenemos que hacer las tres, pero cualquiera de ellas nos sirve. La que más se utiliza es, ¿cuál? Para el asma. Siboney, ¿tú qué lo presentaste? Sí, Doc, nosotros presentamos primeramente la espirometría. En el caso de que sea un patrón obstructivo, lo que se hace es una prueba de broncodilatación. Y en el caso de que sea normal, al igual que si fuera obstructivo, se hace una prueba de broncodilatación. Luego también otro test que pusimos importante. No, te estoy preguntando, perdón, no que me repitas, Siboney, disculpa, no es que me repitas, sino que ¿cuál es la que más se utiliza? La de broncodilatadora. Y luego Exacto, solamente la broncodilatadora, esa es la que más se utiliza. Ajá. Perdón, y entonces, ¿y en EPOC cómo hacemos el diagnóstico? En el sospecha de EPOC, lo primero que se hace es la espirometría y se hace una radiografía de tórax. Podría hacerse en el caso de enfisema, se puede hacer una tomografía computarizada para verificar que existe un enfisema y también una prueba de alfa-1 antitripsina. Pero de ahí, base es radiografía. Okay. Y en este caso sí, la espirometría también es post-broncodilatación. Y además, entonces nos ayuda a clasificarla. O sea, además de diagnóstico, nos ayuda a clasificarla de acuerdo a la escala de Gold combinada. Entonces, recuerden que tiene 1, 2, 3, 4, combinada con el cuadrito de A, B, C, D, en base entonces al nivel de síntomas,
fuese la clasificación de la disnea, por ejemplo, con el CAT, y en base también al número y gravedad de exacerbación, ¿verdad? Si hubo o no hospitalizaciones. Eso nos permite hacer la clasificación para decidir el tratamiento. Ok, vamos con el segundo grupo. Sí, se puede ver, Doc. Sí. Bueno, nosotros tenemos las enfermedades infecciosas y lo hemos dividido como empezando con las bacterianas, tuberculosis, neumonía y luego de las micosis y también de las virales. Y bueno, empezamos con la tuberculosis. Para hacer el diagnóstico hacemos vaciloscopía y cultivo. También hacemos la prueba cutánea de la tuberculina, que no era muy específica, pero que también nos puede servir. El PCR en tiempo real también, principalmente para TB extrapulmonar. La prueba de expert MTB-RIF, que esta la recomienda el Ministerio de Salud Pública realizarla, y una radiografía de tórax también, que no es para hacer diagnóstico, sino más bien para evaluar cómo es la localización, la extensión y la severidad de la enfermedad. Pero ahora aquí tenemos también la neumonía. En neumonía hemos puesto primero la radiografía de tórax, donde esta se considera como un estándar de oro para diagnosticar neumonía, cuando las características clínicas y microbiológicas son de apoyo. También hemos colocado la tomografía computarizada, que nos permite caracterizar de mejor manera la neumonía, identificar, por ejemplo, si hay ciertas complicaciones. También el hemocultivo. Se decía que el hemocultivo no siempre es necesario, pero sí era muy importante realizarlo en pacientes que tenían alto riesgo, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos que tienen neutropenia. También se recomendaba la tinción de Gram de esputo y cultivo para identificar ciertos tipos de patógenos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y también bacterias Gram negativas. De igual forma, se mencionaba que algunos pacientes no podemos obtener esputo, no tienen una producción de esputo adecuada o se encuentran intubados en UCI. Entonces, aquí se podía realizar un lavado broncoalveolar para obtener el material y realizar el respectivo análisis microbiológico. Y otra de las pruebas es el PCR o cultivo nasal rápido para Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina. En cuanto a las micosis, tenemos el ELISA, que es un examen de laboratorio usado para detectar anticuerpos en sangre. También el cultivo, la cual es una prueba estándar, la que nos permite identificar el hongo y también esto en las secreciones o tejidos. También la tinción en fresco de KOH, que se puede realizar en cualquier secreción o tejido, y aquí vamos a identificar esférulas, también estructuras esféricas de doble pared, que son birrefringentes y también van a estar llenas de endoesporas. También algunas pruebas inmunológicas, ya que en las micosis hay un aumento de IgM y también de IgG. Tenemos aquí 3 pruebas que son el inmunoensayo enzimático, el cual identifica IgM e IgE. Este es muy sensible, pero también puede dar algunos falsos positivos. También la fijación del complemento, la cual está recomendada en casos crónicos, y la inmunodifusión, que es una prueba muy específica y va a detectar IgM e IgG. También tenemos la intradermoreacción. Esta es una prueba que nos va a permitir, en la cual se precipita una respuesta inflamatoria local, y esta se considera positiva cuando es mayor a 5 milímetros. Y la tomografía, que esto nos sugiere una infección, principalmente cuando encontramos lo que es el signo del halo. Bien, en cuanto a infecciones virales, encontramos métodos como, por ejemplo, cultivos víricos, en los cuales son sistemas de cultivo celular con monocapas de células vivas que sostienen el crecimiento del virus. Tenemos métodos de inmunofluorescencia directa, donde se pueden detectar mediante métodos inmunológicos con anticuerpos fluorescentes.
Tenemos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, la cual es una prueba diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, detección de antígenos, anticuerpos, sobre todo el IgG, aunque también en algunos casos se suele usar el IgM también. También tenemos test de aglutinación, el cual es un método simple, a veces se usa para la detección de antígenos virales, y también tenemos algunas como la de Western blot, que son técnicas inmunológicas de inmunoblot, que son particularmente útiles, sobre todo para el diagnóstico de VIH. Ajá, entonces aquí está muy bien, ¿verdad? Fíjense que hay, digamos, un poquito más de variabilidad, porque, bueno, depende del patógeno, hay pruebas que son específicas, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, algunas también son un poquito más específicas, o no tan específicas, sino más relacionadas con procesos micóticos. Pero aquí les quería recordar, que siempre se los he comentado, pero recordar que en el caso de las infecciones, muchas de las veces, como la clínica es tan similar, el cuadro se diagnostica como una neumonía bacteriana, ¿no? Y en su evolución, cuando se ve que, por ejemplo, no hay una buena respuesta al tratamiento, es donde entonces se comienza a indagar otros posibles patógenos, y entonces, bueno, se piden pruebas más específicas. En el caso de la neumonía bacteriana, bueno, se comienza por los exámenes directos, el examen directo que es el GRAN, de una vez se pide el cultivo, pero se tarda más días, y bueno, y ahí se va como en esa secuencia, ¿no? Si hay factores epidemiológicos o clínicos que de una vez nos hagan o radiológicos, perdón, o tomográficos que nos hagan sospechar de algún patógeno, por ejemplo, las neumonías que de inicio se presentan como atípicas, de patrón, pues atípico me refiero, radiológico. Bueno, muchas veces entonces directamente se hace la PCR para descartar un cuadro viral o algún otro patógeno que también se pueda detectar por PCR, o de una vez se hace pues, el cultivo para detectar pues, si es un hongo o si es también tuberculosis, ¿no? Y en el caso entonces de los procesos virales, normalmente se usa la PCR, hay otras pruebas, pero la más común es la PCR. En el caso de las micosis, fíjense que también hay varias, pero el examen directo en este caso es el examen con KOH. Acuérdense, cuando hablamos de examen directo es al microscopio óptico, ¿sí? Entonces ahí vemos las formas evolutivas en el caso de los hongos que correspondan a la patología, ¿no? Porque va a variar un poquito dependiendo del tipo de hongo. Y bueno, adicionalmente igual se puede hacer el cultivo. Bueno, en el caso de la tuberculosis ya las mencionaron ahí, las que son específicas de la tuberculosis. Entonces les recordaba, el examen directo para neumonía bacteriana es el GRAN, para la micosis es el KOH, y para la tuberculosis, ¿cuál es? El examen directo. Las baciloscopías. Exacto, la baciloscopía. ¿Y cómo se llama la tinción que se utiliza? Nielsen. ¿No es Nielsen? Sil-Nielsen, ¿verdad? Sil-Nielsen, coloración de Sil-Nielsen. Ok, vamos con el tercer grupo. Bueno, respecto a los métodos diagnósticos utilizados o más empleados en enfermedades intersticiales, tenemos a la cabeza la fibrosis pulmonar idiopática, en donde utilizamos los principales medios de diagnóstico como la RX de tórax, una tomografía de alta resolución, pruebas funcionales respiratorias, el lavado broncoalveolar,
y la toma de biopsias. Respecto a otras neumonitis intersticiales, bueno, aquí hay varias, pero de todas estas, pues la principal, la que nos ayuda a descartar específicamente cada una de estas patologías es la TACAR, la tomografía por alta resolución. ¿Puedes bajarle, por favor? Ya, respecto a las neumonitis intersticiales por inhalación de polvos inorgánicos, las neumoconiosis, en estas lo principal que se debe realizar son las pruebas de análisis sanguíneo, radiografías, estudios de función pulmonar, estudios inmunológicos, fibrobroncoscopía, pruebas cutáneas específicas y un test de provocación. Respecto a las neumonitis intersticiales por inhalación de polvos orgánicos, también aquí debemos utilizar la RX de tórax, estudios de la función pulmonar, estudios serológicos, el lavado broncoalveolar y las biopsias pulmonares también. Y respecto a las neumonitis intersticiales que están asociadas a enfermedades autoinmunes, en estas debemos realizar la toma igualmente de radiografías de tórax y tomografías. Respecto a las enfermedades intersticiales por fármacos, estas principalmente las vamos a relacionar con la clínica y la anamnesis y obviamente, como su nombre lo dice, con antecedentes de consumo de fármacos, como por ejemplo la amiodarona, la bleomicina, metotrexate, nitrofurantoína y todo esto se apoya de la radiografía de tórax. Ahora, respecto a la sarcoidosis, a la cabeza, la radiografía de tórax, también prueba de función respiratoria, estudios de laboratorio, la mamografía, la prueba de Quinn, ¿sí está bien? Sí, el lavado broncoalveolar, la confirmación y también la confirmación histopatológica. Ahora, respecto a la bájale. Ya, la histiocytosis. Bueno, en estas enfermedades también utilizamos el estudio histológico, que es el principal, la radiografía de tórax, la TACAR y también el lavado broncoalveolar. Respecto a las eosinofilias pulmonares, igualmente el lavado broncoalveolar y la radiografía de tórax. Y finalmente la proteinosis alveolar. Los métodos diagnósticos serían la radiografía de tórax, el lavado broncoalveolar y también basándonos en la anatomía patológica. Ok, entonces, ¿qué diferencia entienden ustedes que hay entre estudio histológico, anatomía patológica y biopsia? ¿O será lo mismo? Entre las tres, dice la doctora. Bueno, en el estudio... Porque ahí nombraste, ¿verdad? Nombraste estudio histológico en algunas, en otras nombraste anatomía patológica, en otras nombraste biopsia. Sí, bueno, en el estudio histológico, y bueno, este iría también junto con la biopsia, porque estudiamos las formas celulares, en cómo están las partes más pequeñas o cada célula en sí. Y la anatomía patológica, pues es la estructura como tal, cómo se encuentra. ¿Alguien más tiene otra opinión? No, ¿qué es una biopsia entonces? Vamos a revisar eso, porque esos conceptos a veces tan básicos, ustedes los confunden. ¿Qué hace una biopsia? La biopsia es tomar una muestra de un tejido para su estudio. Ajá. ¿Y quién lo hace? ¿Qué especialidad, por ejemplo? De la medicina. Los patólogos. Los patólogos. Exacto. Entonces, los patólogos son médicos, ¿sí? Igualito que ustedes van a hacer, que hacen un posgrado en anatomía patológica. La anatomía patológica, acuérdense que la anatomía incluye la parte macroscópica, ¿verdad? Que es el estudio del cadáver, ¿verdad? Cuando hacen la disección, pues en sí, del cadáver, estudian todas sus partes, le abren el cráneo, el abdomen, el tórax, ven todas las lesiones que la persona tenía y las causas de su muerte. Desde el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Definen los órganos, los daños, etc.
Entonces, después toman muestras, ¿verdad? Eso me refiero en el caso de una autopsia. Después toman muestras de cada órgano, o de los órganos donde según la historia, pues tenía lesiones el paciente, o según la patología que haya que estudiar. ¿Okay? Se toman muestras. Esas muestras se estudian al microscopio a través de una tinción que, bueno, pueden ser varias, pero normalmente es hematoxilina y eosina. Entonces, eso es el estudio histológico. Se van de la mano. Lo que pasa es que se usan de manera similar. ¿Okay? A veces decimos anatomopatólogo, a veces le decimos patólogo, a veces le decimos como biopsia, a veces una citología. Entonces, la citología, ¿cuál es la diferencia con una biopsia? ¿Quién me puede decir? Pero la citología no es más bien también la biopsia líquida, en este caso, de los líquidos en busca de células. Exacto. Entonces, cuando tomamos una muestra, por ejemplo, cuando hacemos la toracocentesis, cuando hacemos citología vaginal, la citología de la cavidad oral, cualquier citología, ¿verdad? O sea, que significa que tomamos una muestra de células, ¿verdad? Puede ser con un hisopo, o un cepillo específico, un lavado broncoalveolar, por ejemplo. O sea, es una muestra de líquido o de moco o de una sustancia fluida que contiene células, solo células, ¿verdad? Puede además, obviamente, contener otros elementos que se puedan ver al microscopio, por ejemplo, hongos, bacterias que sean visibles, ¿no? Pero nunca vamos a ver la estructura del tejido. Esa es la citología. En cambio, cuando tomamos una biopsia, tomamos una muestra. Entonces, esa muestra puede ser en un vivo, por ejemplo, si hacemos una endoscopia digestiva y tomamos una muestra gástrica o de duodeno. Entonces, eso igual lo mandamos al patólogo o anatomopatólogo. Ese patólogo, en ese caso, solamente, o sea, va a hacer el estudio macroscópico de la muestra que le manden. Se recibe una muestra de tantos milímetros, no sé qué, bueno, lo que él observa, ¿no? Describe. Y luego, esa muestra la lleva al histotecnólogo se le envía pues al histotecnólogo normalmente para que le practique toda la técnica histológica de tinción y se obtengan los cortes, ¿verdad? Que son las laminitas esas que ustedes veían cuando en patología o en histología. Y ahí ven, entonces describen, bueno, se ven cúmulos de linfocitos, se ve atipia, se ve lo que describan, ¿no? Desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces todos son términos similares. Cuando hablamos de estudio histológico, es esa parte microscópica. Cuando decimos anatomía patológica puede incluir tanto la parte macro como la parte micro que se refiere a histología. Cuando decimos biopsia, bueno, es la toma de esa muestra completa que se estudia entonces al microscopio. Y a esa biopsia además se le pueden hacer otros procedimientos, ¿no? Dependiendo, puede ser, por ejemplo, inmunistoquímica, algunas de esas técnicas que ustedes vieron ahí, inmunofluorescencia, bueno, etcétera. Se le pueden hacer muchos estudios adicionales. ¿Okay? Incluso, por ejemplo, recuerden que cuando hablábamos de tuberculosis extrapulmonar, que se requiere una biopsia, ¿verdad? Porque ahí no hay una secreción en sí. O sea, a diferencia de la tuberculosis pulmonar, que es con el esputo, cuando tenemos tuberculosis en un órgano, en una víscera, entonces ahí tenemos que hacer una biopsia. Pero de esa misma biopsia, o sea, de esa misma muestra que se toma, además se puede, parte de esa muestra se puede cultivar, o sea, se puede hacer un cultivo para corroborar la presencia del mismo pues, Mycobacterium que en ese caso esté ahí presente. Ok. Entonces estábamos, con las enfermedades infecciosas, entonces, perdón, intersticiales. Ya, a ver, pasamos al grupo 4. Y el tromboembolismo falta, ¿verdad? Sí, doctora, ya preguntan. Ok. Bueno, entonces eso les quería concretar de la parte de las enfermedades intersticiales, que fíjense que hay mucha más amplitud, pero básicamente se relaciona con pruebas de funcionalismo pulmonar, que son ¿cuáles? ¿Cuál es la prueba de función para evaluar la función pulmonar? La espirometría, ¿verdad? Entonces, eso igual son como sinónimos, ¿verdad? Prueba de función pulmonar, espirometría. Normalmente, puede haber otra, pero la más relacionada es la espirometría. Ajá. Y normalmente el patrón va a ser lo más común en las intersticiales. ¿De qué tipo? Restrictivo. Restrictivo, exacto. Ajá. Y también siempre, muchas veces, casi siempre nos vamos a ayudar a la tomografía, la radiografía nos puede dar una orientación del patrón.
intersticial que predomine, pero siempre se va a pedir una tomografía de alta resolución. Y adicionalmente, entonces probablemente vamos a necesitar una biopsia o en algunos casos vamos a necesitar un lavado broncoalveolar, en algunos casos vamos a necesitar pruebas ya más específicas de inmunofluorescencia, de pruebas serológicas, dependiendo, ¿no?, de la patología que se esté presentando. Entonces vamos con el tromboembolismo. Ya pueden comenzar. Vamos a hablar un poco sobre el tromboembolismo pulmonar diagnóstico, a través del diagnóstico los diagnósticos que podemos realizar para poder determinar el tromboembolismo pulmonar. Principalmente el abordaje diagnóstico inicial incluye la anamnesis, la exploración física. También hablaremos un poco de la radiografía de tórax, la gasometría arterial, el electrocardiograma y así como otros estudios como a través de la disnea y el dolor torácico. ¿Quién sigue? Voy a continuar yo porque mi compañero creo que tuvo problemas con conexión. En cuanto a la radiografía de tórax, bueno, principalmente lo que presenta es comúnmente una elevación del hemidiafragma. También se puede observar atelectasias laminares o pérdida de volumen. Por lo general los signos específicos son el signo de Westermarck y una amputación del ilio o a su vez una joroba de Hampton. En cuanto a la determinación del dímero D a través de ELISA, del método ELISA, pues esta recordamos que tiene un elevado valor predictivo negativo, de forma que ayuda a excluir el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, si es que llegase a resultar negativo. Por otro lado, un resultado positivo no diagnostica una enfermedad tromboembólica pulmonar, sino más bien una presencia de una fibrinólisis de tipo endógena. Ya, bueno, respecto a otras pruebas, también tenemos la gasometría arterial. Básicamente la que presenta hipoxemia, que suele ser consecuencia de la pérdida del volumen que existe y también de la hipoperfusión que existe a nivel pulmonar, o también por la disminución que se produce a nivel del gasto cardíaco y también puede presentar por estas mismas razones hipocapnia. También puede que en la gasometría se muestre que hay un aumento del gradiente de oxígeno a nivel de los alveolos. Y por otro lado también tenemos el electrocardiograma, que generalmente lo más común que se puede presentar es taquicardia sinusal, y en el caso de que sí sea tromboembolismo pulmonar, pues pueden aparecer otros signos como sobrecarga derecha, desviación del eje hacia la derecha, o patrones más específicos como patrones de ondas S a nivel de la primera derivación, de ondas Q en la tercera derivación, o de la onda T en la tercera derivación, que son más específicos, o también pueden aparecer bloqueos de la rama derecha y ondas pulmonares, que se llaman. En cuanto al angiotomografía con contraste, esta en sí es una prueba de elección ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar para descartar o confirmar la presencia de coágulos sanguíneos en el interior de las arterias. Puede llegarse a visualizar tromboembolismos pulmonares centrales, pero existe la dificultad para detectar trombos periféricos. Esta tiene una sensibilidad superior a la gammagrafía para descartar el TEP y esta tiene más disponibilidad y normalmente está indicada en pacientes que tienen una inestabilidad termodinámica, pero hay que evitar los pacientes que tengan una insuficiencia renal con una creatinina menor a 2 miligramos de cilitro, también en los pacientes femeninas que tengan embarazo y pacientes que tengan alergia a contrastes iodados. También está la angiografía pulmonar, que esto se considera el gold estándar, pero no se va a realizar de rutina, sino que esta prueba solo queda reservada para aquellos casos que tengan alta sospecha clínica, cuyas pruebas diagnósticas como el angiotac o la gammagrafía han sido negativas, o también en gammagrafías de probabilidad intermedia. Y finalmente
gammagrafía de ventilación y perfusión, que esta es una prueba de elección cuando la angiotac está contraindicada. Sin embargo, es menos concluyente, ya que es una escala de probabilidad de tromboembolismo, ya sea negativa, baja, media o alta. Este es de alta probabilidad cuando hay la existencia de 2 o más de defectos cementarios de perfusión. Si es negativa se descarta tromboembolismo, y si es de baja probabilidad en un paciente con baja sospecha se descarta tromboembolismo, pero con alta sospecha clínica no se descarta el diagnóstico. Ok. Bueno, entonces está muy bien el resumen. Acuérdense que normalmente cuando sospechamos TEP, dependiendo de la escala de Wells, vamos a decidir si hacemos el dímero D, ¿verdad? Para descartarlo de una vez, o si pasamos a la angiotac, que es la que más sería como la primera prueba diagnóstica que nos ayuda nos confirma, ¿verdad? El diagnóstico. Y bueno, ya de ahí lo que vamos a evaluar es pronóstico. Luego, bueno, está, como dijeron ustedes muy bien, la gold estándar, que es la angiografía, que se reserva para algunos casos, y cuando no se puede hacer angiotac, se hace entonces la gammagrafía de ventilación perfusión. Bueno, entonces aquí les voy a compartir el video que quiere la vicedecana, video no, perdón, es una presentación, y luego les coloco ahí el link de la encuesta para que por favor la llenen los que no la han llenado, porque eso lo necesitan para la acreditación, entonces bueno, les piden su colaboración, ya les comparto. Bueno, entonces, resultados del estudio de seguimiento a graduados del año 2020, modalidad presencial medicina, situación laboral, 12% desempleados y 72% trabajando. El sector laboral, 27% está en el sector privado y 73% en el sector público, y el 99% tiene una relación laboral, o sea que trabaja para alguien. Dentro de la escala de sueldo la mayor parte está entre 767 y 1106, y un 1% está entre 2300 y 3000. El nivel jerárquico, 8% trabaja en gerencia, 16% en mandos medios y el 58% en mando operativo. Bueno, un 56% realiza posgrado o ya realizó posgrado. Esto no sé si ya ha culminado o está en proceso. Y educación continua, un 25%, o sea que, bueno, cursos y ese tipo de cosas. Ok. Entonces aquí ya les copio el link que me envió para la encuesta. Y se los coloco aquí en el chat para que por favor lo contesten de una vez, para que ya puedan cerrar ese requisito de la acreditación.
voy a esperar unos 2 minutitos porque solamente quiero terminar con algo que no quiero que no se me olvide, porque esta semana he estado revisando bastante tesis, porque resulta que, no sé por qué, cambiaron cambiaron la programación y resulta que ahora los chicos que están en décimo tienen que hacer o sea, además que están terminando su tesis, tienen que hacer la defensa de la misma antes de irse al internado. Hasta ahorita era luego, o sea, mejor dicho, los que están en el internado no han defendido sus tesis, ¿no? Aparentemente que es para ver si se pueden publicar, pero bueno, eso es lo que la información que nos acaban de dar ayer prácticamente. Entonces, bueno, como todo ha sido muy intempestivo, bueno, siempre hay esos corre-corres de última hora, de corríjame aquí, me falta esto, y bueno, todos los tutores ahí un poco acelerados y bueno, siempre de ese aceleramiento quedan errores importantes, ¿no? Entonces me he dado cuenta que a pesar de que yo he ido tutoreando, por ejemplo, a las que están conmigo, igual siempre han tenido errores al final en su bibliografía. O sea, no quiere decir que no tenían otras cosas, ¿no? Bibliografía es así como algo básico que ustedes ya deberían saber. Entonces solamente les quería, no sé, recordar. ¿Ya llenaron la encuesta? Me avisan cuando termine. Sí, ok. Bien, gracias. Entonces solamente les comparto, por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí el error. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, esta es una de mis alumnas, ella trabajó con la elaboración de una guía, ¿no? Y bueno, tiene bastante bibliografía y bueno, al final con todos sus errores y las dificultades y todo, bueno, creo que le quedó bien. Pero, ay, ya va, espérense para subir aquí para ir más rápido. Pero, por ejemplo, si lo ven aquí, déjenme ponerlo un poquito más grande. Fíjense, si yo tomo esta primera bibliografía, ¿verdad? Y veo, ok, son normas APA, ¿verdad? Entonces, normalmente primero va entonces los autores, pues entonces puede ser una institución, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede ser la OMS, la OPS, yo qué sé, la Asociación Americana de Cardiología. Es decir, no es un artículo de revista, sino, por ejemplo, una página web o un reporte de un consenso, por ejemplo, ¿no? Se pueden utilizar también. Y luego tiene, bueno, el año está bien, y luego tiene el título de esto, ¿no? Pero normalmente, bueno, se pone aquí otro complemento, ¿no? Algunas veces no hay más datos. Por ejemplo, cuando es un reporte, bueno, no dice dónde se hizo ese consenso, bueno, o no hay más información, bueno, se deja así, ¿verdad? Pero si hay más datos, por ejemplo, si es una guía y tiene un editorial, entonces hay que ponerle el editorial, por ejemplo. Okay, o si hay autores, porque a veces las guías también tienen autores, entonces hay que poner los autores, etc. Otra que me di cuenta que estaba, ya les voy a mostrar. A ver. Creo que era esta. Por ejemplo aquí, fíjense, están los autores, está la fecha, está el título del artículo, pero no está la revista, ni las páginas, ¿no? Que normalmente se ponen al final. Igual aquí, ¿verdad? Todos estos son los autores, está el año, el título del artículo, y está el link, pero no está la revista. Esta tampoco, ¿verdad? Nuevo enfoque, no sé qué, tampoco está en la revista. Entonces, eso tienen que saberlo desde ahorita y les va a ayudar, pues cuando ya estén haciendo su reporte de tesis, de recordar que las normas APA tienen que hacerlas correctamente. Bueno, esta sí la tiene, ¿verdad? Este es el título, o sea, el autor, el año, el título del artículo, y lo que va entonces se me fue la palabra, eléctrica inclinada, ¿cómo es que se dice aquí?
cursiva, en letrica cursiva, es el título de la revista. ¿Ven? Entonces, pero a algunas les falta el título de la revista, en otras sí lo tienen. Bueno, entonces, igual pueden buscar en... Sí, por ejemplo, hay veces que uno de verdad tiene duda, ¿cómo citaré esto? Porque no, por ejemplo, cuando no es un artículo de revista, muchas veces no está claro, ¿ok? ¿Cuál es el...? Y por ejemplo, le dije, tal persona, corrige eso porque está malo. Entonces me envió la captura de la revista. Entonces vi que todavía se confunde. Entonces me puso Sociedad Española de Cardiología. No, eso no es una revista. A menos que diga Revista de la Sociedad Española de Cardiología. Y además porque ya yo había revisado la bibliografía y vi cuál era la revista, era otra revista. Entonces como yo les practico eso, me causa, bueno, llamémoslo, no sé, pues, decepción o como lo quieran llamar, o sea, de que cosas tan básicas igual se les sigan confundiendo. Entonces aquí, por ejemplo, les busqué las normas APA. Acuérdense que las normas APA, lo que tienen de fastidioso es que no sé por qué las actualizan tanto, ¿no? Si es para tratar de estandarizar, bueno, entonces no confundan tanto, ¿verdad? Bueno, 2009, 2019, tampoco es que tanto, ¿no? Pero igual a veces uno se enreda un poquito. Pero, por ejemplo, esta página. Entonces aquí está cómo se hace la introducción, la estructura, el formato, las citas. Entonces, si tienen duda, bueno, buscan cómo hago las citas en este caso, cómo hago las referencias en este caso, o aquí también en las referencias hay ejemplos. Bien, aquí está libros, revistas, página web, periódicos, Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter. O sea, cómo referencio, perdón, cómo hago la bibliografía, cuando lo que yo estoy, la información que yo estoy tomando, acuérdense que dependiendo del tipo de estudio yo puedo utilizar esto, ¿verdad? Twitter, Facebook, depende de mi estudio, ¿no? Pero las que más utilizamos son de libros, de revistas, de páginas web. A ver si aquí hay otro. Bueno, entonces aquí igual les explica otra vez la bibliografía, está con si es libros, si es páginas web. Por ejemplo, páginas web pueden ser también esas que yo les digo que son como reportes. Ok, y lo otro que les iba a mostrar por último es recordar el Mendeley, que yo sé que muchos de ustedes lo manejan bien, pero otras veces pues no lo saben manejar. Entonces recordar que en la biblioteca hay cursos de esto, de Mendeley, de búsqueda bibliográfica y del Urkun. Bueno, el Urkun no sé si para los estudiantes, creo que sí también. Que son, me parece que son martes y jueves, y ustedes por la página web de la universidad se pueden meter. Por ejemplo, ahorita que terminen el ciclo, pues quieren practicar eso, y así van ganando trabajo para cuando vayan a hacer su tesis no tenga uno que estarles corrigiendo otra vez eso, y otra vez eso, otra vez eso. Y la otra ventaja es que, bueno, sí, fíjense que la razón que me dieron es que se quiere que se publiquen las tesis. Entonces ninguna revista va a aprobar una tesis que tenga la bibliografía mal hecha, ¿sabes? Porque eso es como lo básico, ¿no? Entonces, bueno, para que vayan adelantando en eso. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces el próximo martes. Creo que ya queda entonces una sesión, déjenme mirar aquí, una sesión que sería el último seminario. Hoy tienen control de lectura. Perdón, hoy les mando una receta que es sencillita porque es de los azoles. Y bueno, ahí les especifico, creo que son 2 recetas nada más. Es para mañana. Y en la siguiente semana, entonces, trastornos de la pleura, ese tiene control de lectura, es por el AMIR. Ahí les mando una tarea que también es relativamente corta, de unos casos clínicos. Y la última semana, entonces, tendríamos solamente la parcial y la entrega del video de la segunda parte, que es un video corto, solamente la parte de tratamiento farmacológico para fumadores. Eso sería lo que quedaría pendiente. Bueno, ¿alguna duda? Doctora, la tarea de la... ¿Sara lo sube al trabajo? Perdón, que volaron los dos y no entendí. Un minutito.